Bien, seguimos en programa con el Contador Público Nacional, Carlos Paganini. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido al programa, ¿eh? Gracias. Bien. Este es el banquillo de los acusados. Parece, ¿eh? Estaba esperando que digas algo. Qué bien, que hemos cambiado todo. ¿Qué te parece la escenografía? Bueno lo suyo, ¿eh? ¿Viste qué Buena lindo? escenografía. No, del canal. ¿Eh? Del canal. Del canal. Nosotros somos acá Muy un bien. espacio pequeño, el canal hizo la gran inversión. Realmente. Ahora empieza a llorar. Eso dejalo para nosotros, los contadores. Sí, pero estoy mucho tiempo con vos, por eso aprendí. Ah, bueno. Bien. Empresario, conocido, reconocido, un hombre que sabe mucho de economía, te apasiona la economía, vamos a contarle a la gente. ¿Qué nos espera este año económicamente para el bolsillo de los argentinos? ¿A qué pregunta amplia, no? Y en realidad lo que nos espera para este año es más de lo mismo. Yo tengo un amigo que... Bueno. Y no está mal. No está mal cuando uno va tomando un camino de cierta estabilidad para algunas cuestiones y de orden para otras y de alteraciones que hay que corregir en otras cuestiones. Bien, ahora desagregámela a las 3. Te las desagrego. Dale. Y muy simple, tengo un amigo que dice Argentina vive en los dos extremos, o en una inflación con casi plena ocupación o una estabilidad con desocupación. Yo creo que esta gente ha logrado o tratado de tomar un camino intermedio en donde se está preocupando mucho por los niveles de desocupación y se está preocupando mucho también por los niveles de déficit. ¿Por qué? Por dos razones principales. Una, porque el déficit afecta al bolsillo de todos los ciudadanos. Cuando un Estado gasta más de lo que debe gastar o de lo que recauda, tienen problemas quienes los ciudadanos. Y me surgen preguntas, Carlos, para hacerte. No te quiero interrumpir. No, pero y es una cuestión de política económica. Es decir, o tenés política económica o tenés economía política. La política económica son las herramientas que vos utilizás para aplicar en una economía en función de los diagnósticos que hace, ¿quién? La economía política. La que te dice, bueno, mirá, tenés un desagregado poblacional que no tiene trabajo, que necesita esto, tenés una estructura internacional del comercio que te puede afectar en esta o en otra cosa, y vos en función de esos diagnósticos vas tomando las medidas necesarias mediante la aplicación de políticas económicas, política cambiaria, política monetaria, política tributaria, etc. La cambiaria está atrasada otra vez. La cambiaria, si hablas con los exportadores, está atrasada. Si hablas con la gente del mercado cambiario que se dedica a la compra y venta de divisas, te dice, bueno, era lo esperable. ¿Y por qué era lo esperable? Porque cuando vos tenés un esquema económico como el anterior, donde financiabas el déficit con emisión, lo que provocabas era inflación. Bueno, esta gente diagnosticó que la inflación no debía seguir impulsándose. Muy bien, ¿a qué vamos? A controlar el déficit o a financiar, a reemplazar ese proceso de emisión con endeudamiento. Al endeudarte, ¿qué entran? Dólares. Al abrir el blanqueo, ¿qué entran? Dólares. Esa inundación de dólares hace que, por ley de oferta y demanda, el dólar sea más barato. No tenés alternativa. Bien. Y la competencia con el mundo en función de los productos argentinos es muy difícil si no tenés en Argentina un dólar caro. ¿Por qué? Y porque hay situaciones de política internacional que hacen que otros países sean más competitivos que nosotros. Perdemos competitividad. El que mejor entendió el tema de la globalización en el mundo fue China, con las limitantes que tiene. No tenés un mercado laboral libre, tenés mucha intervención del Estado en las empresas, pero es el que mejor entendió la globalización. Entonces, es una cuestión, y volvemos al principio, de economía política, es ir viendo cómo actúa Estados Unidos en función de darse cuenta de que China es el que más ganó con la globalización. ¿Qué hizo? Se cerró.
¿Qué nos va a pasar a nosotros en función de eso? Es el análisis que tenemos que hacer. ¿Podemos cerrarnos nosotros? No, Ese es el problema. no debemos cerrarnos. No deberíamos. No debemos cerrarnos porque nuestra base estructural exportadora está fundada principalmente en los granos. Ujú. Los granos no nos está comprando principalmente Estados Unidos, nos está comprando China. Claro. Entonces nosotros no podemos tomar una actitud de que el mundo no me importa, no me interesa. Al contrario, el mundo me interesa para tratar de venderle más. ¿De qué manera? Me las arreglaré. Esas son las decisiones que le falta tomar a este gobierno. ¿Cuáles son los caminos prioritarios para recuperar la economía? Está visto que la inversión no lo es, porque nadie va a venir a invertir en Argentina en estas circunstancias. ¿Eso se puede confirmar, Carlos? Que así como se habló del segundo semestre, el año anterior, y ahora dicen que este año podrían venir las inversiones, no van a venir las inversiones. Las inversiones genuinas, las inversiones de venir y poner una fábrica... Que generen trabajo. Yo creo que no, por el hecho de que no lo va a hacer ni el propio argentino al nivel que necesariamente tenemos que tener las tasas. Es decir, para que el dólar no se dispare, vos tenés que tener tasas altas. Uh-huh. Si tenés tasas altas, tenés préstamos con alto costo financiero. Uh-huh. Si tenés préstamos con alto costo financiero, no hay quien pueda invertir en una industria o en algo de mediana o mayor escala. Uh-huh. Y si vos tenés que pensar en cuáles son los capitales que pueden llegar a venir, son los financieros, son los que Solamente vienen por un tiempo, se instalan en el país porque hay una buena tasa de interés en dólares y luego se retiran si encuentran otra alternativa en otro país. No está mal, no son malos. Uh-huh. Pero no generan trabajo. Si lo sabés organizar, pero bueno, no te generan grandes alternativas. Además, vos tenés otro elemento principal como para que el crédito no se genere y no se dirija a la actividad productiva. El Estado está pidiendo préstamos continuamente. Sí. Entonces, esa ya la vivimos también. Ahora, ese endeudamiento... No te hagas, joven, que vos también la viviste a esa. Esa casi ya no fue. me acuerdo. Por supuesto, ahora ese endeudamiento, en algún momento lo tenemos que pagar, Carlos. Ese endeudamiento en algún momento lo tenés que pagar. Y es cuando los argentinos nos enojamos, tiramos todo, todos son malos, Ajá. todos están en contra nuestra, pero ya nos chupamos la guita. Ahora, la gente común no le llega el dinero. Alguien se queda con el dinero. No, el endeudamiento. Ahí pasa por otro tema, el tema distributivo. Claro. Y de qué manera los estados van priorizando las cuestiones. Vos no podés tener una empresa donde el 20% sea inversión en obras, nada más. Eso es lo que le pasa a la mayoría de los estados provinciales. Hoy, la obra pública en la mayoría de los estados provinciales, o te diría en promedio, habrá algunos más, algunos menos, el 20% es de obra pública. El resto, prácticamente el 70% es sueldos. Entonces, si vos me decís, tengo una empresa con el 70% de sueldo, es inviable. Inviable. En Argentina, o por lo menos en el esquema que nosotros estamos viviendo, no, por el hecho de que los estados nacional y provinciales y municipales y hasta comunales se han transformado con el dar trabajo en una alternativa social, en una alternativa de ayuda social. No es el principal empleador el Estado. Uh-huh. Entonces Claro. está reemplazando a aquella mano de obra que no puede absorber la actividad privada. ¿Por qué? Por falta de todo esto que estuvimos hablando hasta hoy. Bien. El escenario entonces no es tan... El escenario es de que hay que estudiar bien la realidad, cuáles son las acciones que creemos que internacionalmente van a tomar los otros países. Fíjate que el escenario para Inglaterra tampoco era el de los mejores, vino el Brexit, ellos entienden de que el euro no los acompañaba
Y bueno, uno tiene que tomar sus propias decisiones. Ujú. Eso es lo que veo que nos falta a los argentinos. No tenemos planificación. ¿Y este gobierno lo La tiene? planificación, y lo sabrán ellos en función de cómo asesoren al presidente, pero no lo puede tener, A ver. entre otras alternativas, porque aunque la tenga y la información le llegue, las decisiones que tiene que tomar las tiene que tomar en función de las próximas elecciones. Y las próximas elecciones siempre son mañana. Este año es un Claro, condicionante. es un condicionante. Realmente. Es un condicionante. Claro. Y cuando salgamos de este año, ¿qué decisiones a futuro vamos a tomar que tengamos que tomar, para bien o para mal, y que tengan continuidad? Si dentro de los futuros 2 años vamos a tener elecciones de nuevo. ¿Qué lectura haces acerca de la salida de Prat Gay? Y de que él no podía tomar decisiones económicas consultando a 9 personas. Supongo yo. Ajá. 9 personas, lo digo porque estaban los 2 asesores del jefe de gabinete, Ajá. más el jefe de gabinete, más los 2 viceministros. Es imposible. ¿Pero va a seguir Es imposible. la misma tendencia o se terminó el gradualismo que se instaló en No, los medios? se puede acelerar un poco el arreglo de algunas cuestiones, como por ejemplo ahora el impulso del plan Primer Trabajo para morigerar la caída que dicen que tienen en el empleo. Se puede hacer más laxo el tema de las inversiones financieras que vengan a la Argentina, por aquello de los plazos que tenían necesariamente que tener dentro del sistema financiero argentino antes de migrar. Puede haber decisiones, pero la política económica es la misma. Ujú. Es exactamente la misma. O sea, un año muy parecido a No este. criticable, no, No. pero Estás haciendo un análisis es un taxativo. año en el que tenemos que tener en cuenta que según mi criterio tendrían que empezar a fijarse más en el gasto, más en el déficit fiscal, a Ujú. pesar de que es antipático todo lo que te digo. Sí. Con lo que te digo no se gana una elección. No. Y no te lo van a decir, porque nosotros pasamos de que sí se puede, con fe, con esperanza, con esto. Esas fueron las campañas. Sí. No nos contó nadie qué se tenía que hacer con la Argentina. No. Y tienen razón, la verdad, tienen razón. La realidad me da una bofetada, Ajá. si yo pienso distinto, Debe ser. porque los votan. Ujú. El que gana elecciones es el que promete. Ujú. Y el que te cuenta la verdad las pierde. Las pierde. La imagen del presidente todavía sigue alta, Carlos. Sí. Ah, sigue alta. Y La yo gente le creo sigue que va a dando seguir alta un el tiempo respaldo. más. Y lógicamente, Ujú. porque además la gente necesita la esperanza. Desde ya. Necesita Desde ya. creer en que alguien lo va a llevar por el sendero. Además, tampoco podés esperar solucionar los problemas de la Argentina en 4 años. No, desde ya. Vos lo que tenés, por eso te hablé de economía política, porque vos lo que tenés que tener es planificación, hacer un buen análisis de lo que está pasando alrededor tuyo y hacer un buen análisis de cómo afecta eso a tu producción, tu población, a tu país. Ujú. En función de eso, tratar de tomar las mejores decisiones Ujú. y crear un sendero que sirva para 12 años para adelante. Ujú. Por eso nos fuimos a los plazos eleccionarios. Ujú. Si vos querés planificar 12 años para adelante en esta Argentina y siempre te ves cortado Ujú. por la mitad en cada una de las elecciones que tenés. Cada Mm. 2 años estás de elecciones. Yo recuerdo con los presidentes comunales cuando decían, ¿y cómo vamos a hacer nosotros si cada 2 años estamos de elecciones? desde No ya. alcanza ni a evaluar la población cuál es nuestra actividad. Perfecto. Carlos, gracias por haber venido. Un No, placer por enorme. favor, suerte. Que siga bien, dale. Gracias a ustedes.